Bienvenidos a Sionismo, una identidad, un podcast donde exploramos la relación milenaria del pueblo judío con la tierra de Israel, y cómo esa tierra ha moldeado y sigue moldeando la identidad judía a lo largo de la historia. Hoy presentamos la segunda parte de 2 episodios dedicados a la Guerra de Independencia de Israel. En este capítulo abordamos la fase posterior a la declaración del Estado de Israel, cuando el conflicto dejó de ser una guerra civil interna y se convirtió en una guerra interestatal entre Israel y 5 países árabes. Tras la proclamación del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948, el conflicto dejó de ser una guerra civil y se transformó en una guerra interestatal. En menos de 24 horas, 5 países árabes, Egipto, Transjordania, luego Jordania, Siria, Líbano e Irak, invadieron el nuevo estado desde diferentes frentes, con el objetivo declarado de impedir su existencia. La primera fase de la Guerra de Independencia, que había comenzado tras la resolución de la ONU, se había librado principalmente entre el ISUB y milicias árabes locales. Esta nueva etapa enfrentaba a Israel con ejércitos regulares de estados vecinos. El ejército israelí, en ese momento, era un mosaico de fuerzas. La Haganá era la base principal, pero el Irgun y el Lehi también participaron, y no fue sino hasta junio de 1948 que se unificaron en un solo ejército, las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI. Muchos de los combatientes no tenían experiencia militar profesional. Además de los israelíes, miles de voluntarios judíos del extranjero, conocidos como Mahal, llegaron para apoyar la causa. En total, las FDI contaban con unos 30.000 soldados frente a aproximadamente 40.000 de los países árabes. La guerra se dividió en varias fases. En la primera etapa, los países árabes lograron algunos avances. Egipto entró por el sur y tomó posiciones cerca de Asdod. Siria avanzó hacia el mar de Galilea. Transjordania, a través de su ejército, la Legión Árabe, capturó la ciudad vieja de Jerusalén y el barrio judío. Los judíos del barrio fueron expulsados o tomados prisioneros. Líbano y Siria intentaron penetrar por el norte, pero encontraron resistencia organizada. Una de las batallas más críticas fue la defensa de Jerusalén Occidental. Aunque la ciudad vieja cayó en manos de la Legión Árabe, el lado occidental de la ciudad, donde vivía la mayoría de los judíos, logró resistir gracias a los convoys que, pese a los ataques constantes, lograron abrir un nuevo camino de acceso. La ruta de Birmania. Esta ruta improvisada se convirtió en un salvavidas para los habitantes sitiados de Jerusalén. La situación cambió a partir de junio de 1948. Cuando las Naciones Unidas negociaron una tregua de 4 semanas. Durante ese tiempo, las FDI aprovecharon para reorganizarse, recibir armas provenientes de Checoslovaquia y entrenar a sus tropas. Fue también durante esta tregua cuando el gobierno israelí disolvió oficialmente las milicias independientes y consolidó un solo ejército bajo mando central. Al finalizar la tregua, los combates se reanudaron con más intensidad. Israel lanzó la Operación Dani para tomar control del corredor hacia Jerusalén, incluyendo las ciudades de Lod y Ramla. Miles de habitantes árabes huyeron o fueron expulsados en el proceso. Estas acciones forman parte del debate histórico sobre la llamada Nakba, o catástrofe, como la población árabe denomina al éxodo de cientos de miles de árabes palestinos durante la guerra. En algunos casos, como en Lod, se documentaron expulsiones forzadas. En otros, la huida fue incentivada por la guerra misma o por llamados de líderes árabes para salir temporalmente mientras sus ejércitos derrotaban a Israel. En radios y panfletos, líderes árabes pidieron a los civiles palestinos evacuar sus casas prometiéndoles que regresarían tras una rápida victoria que acabaría con los judíos arrojándolos al mar. Esa victoria nunca llegó. Israel también lanzó la Operación Dekel para capturar Nazaret y el norte del país, y la Operación Joab para romper el cerco egipcio en el sur y asegurar el acceso al Negev. En el norte, Haifa y Galilea quedaron bajo control israelí. En el sur, la batalla por Beerseba y la apertura de la carretera hacia Eilat fueron clave para consolidar la soberanía israelí en la región. En octubre de 1948, una segunda tregua fue nuevamente promovida por la ONU. Pero los combates no cesaron por completo.
Durante los meses siguientes, las FDI lanzaron ofensivas para consolidar posiciones y frenar intentos de reinvasión. Fue durante estas operaciones que Israel consolidó el control sobre el corredor costero, la Galilea y el Negev. La guerra concluyó formalmente en 1949 con la firma de los acuerdos de armisticio entre Israel y Egipto, Líbano, Jordania y Siria. No se firmaron tratados de paz, pero las líneas del armisticio, conocidas más tarde como las líneas verdes, definieron las fronteras de facto del Estado de Israel hasta 1967. Israel controlaba el 78% del territorio del mandato británico. Jordania ocupaba Cisjordania y Jerusalén Oriental. Egipto controlaba la Franja de Gaza. No se creó un Estado árabe palestino, ya que los territorios que iban a constituirlo fueron ocupados por Jordania y Egipto. La guerra dejó aproximadamente 6.000 israelíes muertos, casi el 1% de la población judía del país. Del lado árabe, las cifras varían según la fuente, pero se estima que murieron entre 10.000 y 15.000 personas. Entre 700.000 y 750.000 árabes palestinos se convirtieron en refugiados. Algunos huyeron por miedo, otros por instrucciones de líderes árabes y otros fueron expulsados por fuerzas israelíes. La mayoría de estos refugiados no fueron absorbidos por los países árabes vecinos, lo que dio origen al prolongado problema de los refugiados palestinos. Por otro lado, más de 800.000 judíos fueron expulsados o forzados a emigrar desde países árabes entre 1948 y 1951. Muchos de ellos llegaron a Israel, donde el joven Estado tuvo que absorber una población que duplicó su tamaño en pocos años. Campamentos de tiendas de campaña y barracas de absorción marcaron el paisaje del país en sus primeros años. La guerra consolidó la existencia del Estado de Israel, pero también selló el conflicto con el mundo árabe. Ningún país árabe reconoció al nuevo Estado. Las fronteras quedaron militarizadas. Y la cuestión palestina, lejos de resolverse con la guerra, se transformó en un conflicto duradero que ha marcado la historia de la región por más de 7 décadas. Pese a todo, el ISUP logró lo que parecía imposible, sobrevivir a una invasión coordinada de 5 ejércitos árabes y consolidar un Estado judío soberano. La victoria no fue solo militar, sino también política y simbólica. Israel se convirtió en un refugio para los sobrevivientes de la Shoah y para los judíos perseguidos en otras partes del mundo. La guerra de independencia no terminó con la declaración del Estado, sino que comenzó con ella. Fue una guerra por la existencia, por el derecho a tener un lugar entre las naciones, por el reconocimiento de un pueblo que había sido dispersado, perseguido y negado durante siglos.